Hola, buenas tardes, jóvenes aún. Hola, hola. Buenas tardes, Lee. Buenas Buenas tardes, tardes. Luz. Qué bueno escuchar porque me asegura que me están oyendo ahorita. Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en este preciso momento a la sesión de hoy y vamos a ver qué podemos aprender. Como siempre, es importante dar un espacio para cuestionamientos, preguntas, dudas, a efecto de que tengan esa oportunidad de formular preguntas de cualquier cosa que no logren pues comprender o algo que quieran. Así que si tienen preguntas ahorita las pueden formular. Les escucho. Bueno, si no hay preguntas, vamos entonces a pasar. Ah, no, aquí me equivoqué. Es este otro. Vamos a pasar a ver en la plataforma virtual, si es que me carga. Ándale, está tardando esto. Wow, ¿qué estará pasando? ¿Pueden escucharme todavía? Que pareciera como que no tengo conexión a Sí, internet. sí se Sí se le escucha escucha, y Lee. Sí. podemos ver la pantalla también. Ajá. Pero no sé qué pasa. ¿Será que la plataforma se cayó ahorita? Sin querer queriendo. Porque no está cargando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a remitir directamente. Solo que déjenme buscar antes para ya presentarlo de una vez. Vamos a remitirnos directamente a la ley de notariado y vamos a comentar siempre el artículo 32 porque en la presente semana nos corresponde continuar con el análisis de la escritura matriz y vamos también, en la medida que nos lo permita el tiempo, a este a comenzar a preparar escrituras matrices. Ya ustedes están inmersos en una actividad consistente en la búsqueda de algunos machotes o borradores o modelos. A mí me gusta llamarle también plantillas de escrituras matrices. Obviamente con la intención de hacer un consolidado. Es decir, vamos a preparar cada estudiante 3 escrituras matrices y vamos a tratar de que nos queden bien hechitas esas escrituras y las vamos a compartir con las demás personas, de tal suerte que si fueran, por ejemplo, 30 los estudiantes y cada uno prepara 3 modelos, entonces cada uno de ustedes tendría 90. Ajá, 90 modelos. Entonces eso de alguna manera creo yo que les podría servir muchísimo. Parece que al fin esto ya cargó. Vamos a ver qué tenemos aquí, a ver si, ok, ya agarró fuerza. Excelente. Estamos en la semana 9. Licenciado, Hola. tengo una consulta con Ok, respecto a ahorita que dice que vamos a preparar los modelos o las plantillas bien preparadas y las vamos a compartir con los demás compañeros. ok. Entonces, las hemos compartido antes de, o sea, No,
No, Nosotros no, buscamos los... no, 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 no. Eso no es lo que yo estoy requiriendo. Ahorita mismo le Ajá, explico, le explico. ajá, Mire, digamos que la intención de esta actividad es que no se repitan los modelos, sino que podamos encontrar con esfuerzo, con dedicación, por lo menos esas 90 plantillas diferentes. Y es que, por vía de ejemplo, usted puede manejar, tratándose de poderes, solo ahí podría manejar algunos 8, 9, quizás 10 poderes. ¿Por qué? Porque usted puede manejar poder general judicial, puede manejar poder general judicial con cláusulas especiales, puede manejar poder general administrativo, puede manejar poder especial administrativo con cláusulas especiales, puede manejar poder especial para, y otro, poder especial para, otro, poder especial para, por lo menos unos 5 o 6, digamos, poderes especiales distintos. Pero ¿qué es lo distinto? Pues las facultades que se estarían dando. Ejemplo, poder especial para adquirir qué sé yo, un bien inmueble. Poder especial para hipotecar un bien inmueble. Poder especial para dar en arrendamiento un bien inmueble. Poder especial para vender y hacer tradición del dominio de un bien inmueble. Poder especial para, eh, fíjense qué interesante, para otorgar el convenio para divorcio por mutuo consentimiento. Fíjense, poder especial para contraer matrimonio. Podría ser otro ejemplo. O sea, solo en el área de los poderes, solo ahí podemos manejar fácilmente unos 10 poderes diferentes, distintos entre sí. ¿Qué tal en el caso de la compraventa? En el caso de la compraventa podemos manejar compraventa de, de un inmueble, llamémosle urbano, compraventa de un inmueble rústico, compraventa del derecho proindiviso sobre un inmueble, compraventa de acciones de una sociedad mercantil, compraventa de una sucesión o de un derecho hereditario, compraventa de un apartamento sujeto al régimen de condominios, compraventa de un vehículo, compraventa de un arma de fuego, compraventa de una empresa mercantil, compraventa de, bueno, recuerden por favor que hacer o no escritura pública en muchas ocasiones resulta potestativo. Este, por vía de ejemplo, la compraventa de un vehículo. Es cierto, en Sertracen y en el registro público de vehículos automotores admiten un contrato bajo la figura de un documento privado reconocido. Lo admiten, y qué bueno, porque de alguna manera se puede facilitar un poco la preparación de esos contratos. No tenemos que estar usando el protocolo para hacerlos. Pero eso no significa que una compraventa de vehículo no se pueda hacer en el protocolo, en una escritura matriz. Se puede perfectamente. Compraventa de una motocicleta, ya sería una compraventa distinta, pues. En otras palabras, en el área de las compraventas, igual podemos manejar varios modelos que no necesariamente son iguales. O sea, lo que yo quiero es que haya diferencia entre uno y otro. Imagínense, por ejemplo, las sociedades. Mínimo hay 5 tipos de sociedades, mínimo, pero podríamos incluso encontrar un poco más. Por ejemplo, escritura pública de constitución de sociedad anónima, escritura pública de constitución de sociedad colectiva, escritura pública de constitución de sociedad de responsabilidad limitada, que sociedad en nombre colectivo, que sociedad comanditaria simple,
que sociedad comanditaria por acciones. Es decir, sociedad cooperativa. ¿Qué tal? Escritura pública que contiene los estatutos de una ONG, una organización no gubernamental. O sea, mire, buscando y buscando, ustedes van a encontrar multiplicidad de modelos de escrituras matrices. Ya no digamos la protocolización. Protocolización del acta que contiene la resolución final en diligencias de aceptación de herencia. Protocolización del acta que contiene la resolución final en diligencias de remediación de inmueble. Protocolización de la resolución que contiene la resolución final en diligencias de estado subsidiario de nacimiento, que estado subsidiario de matrimonio, que estado subsidiario de defunción, que cada una de las diligencias notariales que terminan en una protocolización es un ejemplo también de una escritura que es distinta de otras. Que escritura pública de testamento, escritura pública de, ¿qué le diré?, de mutuo garantizado con firma solidaria, mutuo garantizado con una prenda, mutuo garantizado con una fianza, mutuo garantizado con una hipoteca, que constitución de hipoteca abierta, que escritura pública de constitución de, ¿cómo se llama esta figura? Renta vitalicia. Y así por el estilo. En otras palabras, lo que les estoy pidiendo, digamos, no es algo que sea tan difícil de obtener, a menos, por supuesto, que no esté dispuesta o dispuesto a hacer una investigación. Entonces, con eso en mente, yo les dije a ustedes que para garantizar el derecho de utilizar un formato en particular, que mencionaran el nombre y que compartieran el modelo en el WhatsApp. Pero ojo, ese es el modelo que usted acaba de conseguir. Es un modelo que usted todavía no lo ha trabajado. Es un modelo que a lo mejor ni esté bueno. Bueno, no sé. Pero es un modelo que no es el modelo que vamos a utilizar. O sea, yo quisiera que nosotros utilizáramos, digamos, como machotes o modelos, algo que nosotros hemos trabajado. Y miren, les voy a mostrar aquí en la página que contiene la evaluación en qué consiste la actividad, para que ustedes tengan, obviamente, una idea. Sí, dígame. Liz, buenas tardes, disculpe que lo moleste. No tenga pena. Fíjese que yo tengo un interrogante. Ok. Vaya, cuestión de la actividad, en dado caso que no se haya conseguido dos modelos, se puede ahorita en el WhatsApp solo compartir un modelo y después compartir los otros dos. Claro, claro que sí, si no necesariamente tienen que ser los tres al mismo tiempo. Por supuesto que puede. Si de momento solo tiene uno o dos y tiene uno que va a quedar pendiente, perfectamente puede hacerlo. No hay ningún problema. Bien, les decía... Ok, muchas gracias. Ok, les decía que esta es una práctica de cómo elaborar una escritura matriz. Y la idea es que apliquemos de manera práctica los requisitos de ella. Es una actividad de momento formativa y que tiene que ver con la competencia de la asignatura, que precisamente se llama o dice elaborar instrumentos notariales a fin de proveer seguridad jurídica a los actos, contratos y declaraciones, cumpliendo con todos los requisitos de validez, comportamiento ético, etc. Y entonces aquí están las indicaciones puntuales. Busca en internet o en otras fuentes modelos. Esos son los que ustedes ya buscaron y los que han empezado a compartir. Busca modelos. Selecciona 3, pero asegúrate de que sean distintos de los que han seleccionado sus compañeros. ¿Cómo? Fácil. Escribe en el grupo de WhatsApp el nombre del modelo que has elegido compartiendo el modelo que usarás.
Y si eres el primero en hacerlo, te nace el derecho de usarlo. No puedes en consecuencia usar el mismo modelo que un compañero ha publicado. Ok, esa es una parte. Luego, ya para trabajarlo, que es lo que todavía no han empezado, lee e identifica. Esto que creo que se me fue de más, compara. No. Lee e identifica en él las partes de que se compone una escritura matriz. Recuerden que las partes son tres, según lo que leímos en el libro de Olmedo López. El encabezamiento o cabeza, el cuerpo y el pie. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a identificar en un modelo las partes, es porque vamos a señalar desde dónde y hasta dónde llega el encabezado o cabeza, dónde comienza y dónde termina el cuerpo y dónde empieza el pie. Recordemos que el pie, pues obviamente termina con la firma del instrumento. Luego dice, compara el modelo con los requisitos que según la ley debe contener una escritura matriz para verificar que en verdad se han cumplido. Y luego comienza a redactar los tres modelos que presentarás. Aquí se está refiriendo ya a lo que vamos a presentar. No son los modelos que ustedes consiguieron ahí de internet o de otras fuentes, algún amigo, algún conocido. No, no son esos. Esos solamente eran para asegurar los modelos que vamos a utilizar. Pero las plantillas que al final entregarás para su evaluación, las escribirás en páginas de papel rayado con 24 líneas de texto y ¡tananán! Lo harás a mano. Eso es lo que más les gusta a ustedes de esta actividad. A mano, es decir, escribirás las matrices de tu propio puño y letra. El entregable es un documento PDF con las imágenes de las páginas que has manuscrito. La fecha de entrega será el domingo 27, pero se habilitará la plataforma para que puedas entregar un avance este domingo 20, a fin de que no se te acumule la tarea con otras que puedas tener. Desde momento vamos a trabajar con un avance que podría ser una o quizás dos de las escrituras. Bien, ¿alguna pregunta ya que Sí. vieron? Ajá. Sí, vaya, con respecto a eso, entonces nosotros solo vamos a tomar el modelo como una guía y nosotros lo vamos a ir mejorando y dejándolo tal y cual dice la ley. Exacto. Entonces no precisamente tiene que quedar idéntico al que hemos enviado, sino que solo para tomar el tipo de modelo o el tipo de actuación o diligencia que vamos a utilizar, perdón. Así es correcto. Así como usted lo acaba de decir, así es. Dígame. Y después lo vamos a volver a compartir con los compañeros así escrito, además de lo que lo subimos a Canvas. Sí, definitivamente. Repito, esa otra obra, claro, si usted es como quien dice aplicada o aplicado, digamos, esos modelos que sus compañeros compartieron ya los debería tener en una perdón, en una carpeta Sí, dentro de su yo ya lo computadora. tengo en carpeta. Exacto, exacto. Porque de alguna manera estoy 100% seguro que le van a servir. Pero también le va a servir el otro que vamos a trabajar. Es que miren, a mí lo que me interesa obviamente es asegurarme de que usted aprenda a hacer instrumentos notariales, que usted aprenda a hacer escrituras matrices. Y es por eso que esta actividad la estoy dejando así, manuscrita, ¿verdad? Yo entiendo que a lo mejor le duela la mano, a lo mejor le duela esta parte del brazo por estar escribiendo, pero ni modo. Dígame, le oigo. Una duda, cuando entreguemos eso en formato PDF escaneado, también tiene que ir anexo los modelos que habíamos conseguido, No. o sea, como en comparativa, ¿no? No, no necesariamente. No, Ah, ok. no.
Esos otros, como les repito, era para que, vaya, imagínense que alguien diga, voy a trabajar en una sociedad anónima. Ajá, sociedad anónima, pero no la tengo todavía. Entonces no, es que esto no era una carrera. Muchos de ustedes lo tomaron como una carrera y empezaron y buscaron a diestra y siniestra para asegurar. No era esa la idea, pero bueno, digamos que así ustedes lo entendieron. Pero no era una carrera, pues como que dice, dale el banderillazo de salida y vaya y... No, la idea era buscar. Ahora, cuando usted va viendo que sus compañeros ya tienen esta, pues no, este no. Pues, puya, mano, llega un momento en el cual ya todo entonces hay que seguir buscando, ¿no? Entonces, pero esos modelos, repito, no son condicionantes de ya la tarea en sí. Obviamente no se tienen que apartar de lo que han prometido, ¿verdad? Si han prometido un poder administrativo, un mutuo con hipoteca y una sociedad, pues eso es lo que tendrían al final que hacer. Ahora bien, les voy a explicar ahorita mismo que no voy a requerir que repitan nada ya en el trabajo final que van a entregar. No quiero que repitan nada. Y para no repetir, se permite el uso de paréntesis. ¿Cómo así? Miren, les voy a poner un ejemplo aquí en Word. Aquí tengo yo Word. Entonces, de hecho, quizás valga la pena que podamos ya, como quien dice, trabajar con la ley de notariado y manejar una aproximación de cómo arrancar una escritura matriz. Vaya, artículo 32. Vaya. Vamos a ver si podemos hacer esto. Voy a trabajar con letra un poquito grande para que la puedan ver. Y vaya. Número 1. Fíjense bien. Esto es lo requerido por la ley. Cuando dice en el artículo 32, ordinal segundo, indicándose su número de orden. Entonces, la escritura matriz tiene que asentarse, entendamos por asentarse, escribirse en el protocolo, en idioma castellano, indicándose su número de orden. Entonces, con esto basta, ya está cumplido el requisito. Sin embargo, para efectos prácticos, usted le puede poner libro a continuación, libro primero. Eso porque cuando usted tenga ya 15, 20, 30, 40 libros, cuando usted de repente, y se va a dar cuenta en su momento, cuando usted de repente tenga necesidad de recuperar, digámoslo así, o de revisar, o de restaurar un documento, entonces saber en qué libro está esa escritura viene a ser un dato muy útil y muy práctico. Y únicamente lo sabrá si lo coloca, ¿no?, junto con el número de orden. Entonces, de alguna manera esto es, ¿por qué no decirlo?, algo práctico. Ok, muchos notarios también incluyen en esta parte de la escritura matriz el nombre del tipo de instrumento. Por ejemplo, a compraventa de inmueble. Que conste, esto no es requerido. Esto no es requerido, perfectamente puede faltar. Pero muchos suelen ponerlo con aquello de que lo que abunda no daña. Entonces yo pienso que está bien, que no hay ningún problema en ponerlo. En lo personal, yo he llegado hasta aquí nada más.
hasta aquí. Eso de ponerle el nombre del instrumento no lo he practicado, pero no considero que sea una mala idea. Yo creo que también es buena idea ponerle eso. Ahí está. Vaya, después de eso, según el artículo 32, dice, con expresión del lugar, día y hora en que se otorguen. En otras palabras, hay que expresar el lugar, día y hora. Ok, entonces, eso lo cumplimos diciendo en la ciudad de. Vamos a trabajar San Miguel a las 13 horas del día 16 de marzo del año 2022. Ok, con esto que acabo yo de escribir, he cumplido ya con la parte que les había mostrado de que tiene que haber esa expresión del lugar, día y hora, tal como lo dice el artículo. Día y hora en que se otorguen. Ok. Luego de eso, nosotros le ponemos, para cumplir con este requisito del ordinal primero, que se otorgue ante persona autorizada para ejercer el notariado. Pues para cumplir con este requisito, le ponemos ante mí. Voy a poner mi nombre aquí. Y como dice, persona autorizada para ejercer el notariado, entonces le ponemos notario. Y, aunque no lo dice literalmente, también le ponemos el domicilio del notario. Fíjense que aquí es válido ponerle de esta ciudad, porque ya dije al principio que estoy en San Miguel. Entonces, al referirme al domicilio, ya sea del notario o de alguno de los comparecientes, sí es bueno, es decir, no hay ningún problema en poner del domicilio de esta ciudad. Aunque, por supuesto, también le podemos poner en su forma completa. Vaya. Esto es, llamémoslo así, la manera en que iniciamos una escritura matriz. Siempre con la aclaración de que esto que está aquí es optativo. Usted podría simplemente no ponerlo y no hay ningún problema. Esto, repito, es optativo. Entonces, ok. ¿Qué sigue a continuación de esto como parte, por cierto, del encabezamiento? O sea, de la cabeza, porque todavía no terminamos la cabeza de la escritura matriz. Lo que sigue es comparece. Y aquí tenemos al primer compareciente, que en el caso de una compraventa de inmueble, ¿quién piensan ustedes que sería? ¿El que compra o el que vende? Los comparecientes, entendería yo que serían ambos, porque entiendo que dentro de los comparecientes van también o sea, como ellos son otorgantes, ¿verdad? Sí. Entonces entendería yo que como el otorgante viene siendo como una especie de compareciente. Sí, No sé si... pero mi pregunta era, ¿a quién pondría usted en primer lugar? ¿Al que compra o al que vende? Porque aquí en esta parte estoy a punto de introducir los datos de una persona. Sería el que va a...
que compra, creo yo, Lick. Vaya, Yo diría que el que vende. vaya. El que Sí. vende. Vaya, mire, yo voy a partir ahorita de, digamos, de un supuesto y es el siguiente. Vaya, ustedes, obviamente, tal vez no han tenido todavía contacto con una escritura matriz, ¿verdad? Y por eso es que lo primero que se les pidió como parte de esta actividad era conseguir o buscar modelos, ¿verdad? Porque eso les va a dar obviamente una guía, como dijo muy bien la compañera de ustedes, una ayuda para poder trabajar los modelos propios. Pero para decir verdad, o sea, como quien dice, para ser totalmente eh, franco, en realidad no importa. Miren, lo que importa es la claridad. O sea, que no haya confusión. Es decir, lo que importa, repito, es que el instrumento sea entendible por cualquiera, incluso por una persona que no tenga mayores conocimientos jurídicos. Un ciudadano común y corriente que con solo saber leer y escribir pueda comprender lo que el instrumento dice. Entonces, con eso en mente, digamos que no porque así tenga que ser, ¿verdad? No le estoy diciendo yo, mire, el primero que tiene que ir aquí es... No, simplemente ensayemos a ver cómo nos queda haciendo comparecer primero al vendedor. Ok, fíjense bien, comparece, aquí tenemos varias opciones que conste. Y por eso es de que muchas veces aquellos que piensan que el derecho notarial es cajonero y que solo se trata de copiar y como que fuera un asunto secretarial, no, yo creo que no tienen la razón. Hay mucha, como quien dice, mucha cuestión que hay que pensarla, hay que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la compraventa de un inmueble, ¿qué necesito yo como antecedente? ¿Qué necesito yo como presupuesto para poder válidamente y con garantía y con seguridad para todas las partes preparar este instrumento? ¿Qué necesito? A ver, ¿quién me ayuda? Compraventa de inmueble. La escritura del inmueble. Exacto. Lo primero que necesito es la escritura debidamente registrada. Otra vez. Y si no estuviera registrada, igual se podría hacer. Allí cualquiera diría, pues no, tiene que estar registrada. Pero déjenme decirles que no necesariamente. Es decir, aunque no esté registrada la escritura que me están presentando, en tanto sea registrable y no tenga, digamos, ningún defecto evidente, perfectamente se puede hacer una nueva escritura. Esto funciona como los famosos traspasos de vehículos. No sé si ustedes se han dado cuenta de que a veces el que está vendiendo un vehículo no tiene la tarjeta registrada a su nombre, sino que lo que tiene es un traspaso, un documento de compraventa. Entonces, el que no la tenga registrada a su nombre, la tarjeta de circulación, ¿significa que no puede vender? Obviamente no, todavía puede vender. Eso sí, que al momento de ir a registrar ese traspaso al registro de vehículos automotores, hay que llevar, obviamente, los dos traspasos. El traspaso que me acaba de hacer a mí ese vendedor
y el traspaso que él tiene o él tenía a favor de él y que se lo dio el dueño según tarjeta. Entonces, algo parecido funciona en materia de compraventa de inmueble. O sea, no porque no está registrado le vamos a decir que no a la elaboración de ese instrumento. Pero bueno, digamos, y obviamente siempre tenemos que manejar escenarios, llamémosle ideales, y luego pues partir de escenarios que podrían presentarse distintos al ideal. Pero supongamos que está registrada. Entonces, comparece, y aquí yo tengo que fijarme bien a favor de quién es que está registrado el inmueble. Porque podría ser una sola persona o podrían ser varias personas. Un inmueble puede registrarse a favor de varias personas al mismo tiempo, en cuyo caso lo que cada una de ellas tiene es un derecho proindiviso sobre la propiedad. Les pongo un ejemplo. Una pareja, estén casados o no, deciden comprar la casa en la que van a convivir. Y siendo muy razonables y sensatos, dicen pues que quede a nombre de los dos. Y se hace la adquisición a nombre de ellos dos. Es decir, los dos aparecen como copropietarios o codueños de ese inmueble. Lo que significa que cada uno tiene un derecho equivalente al 50%, o sea, la mitad. Podría ser, y ese es otro escenario que se podría presentar, que el que tenemos enfrente no sea el propietario pleno del objeto, de la propiedad esta, sino un mero o nudo propietario. Es decir, que el usufructo lo tenga otra persona diferente de él o de ella. Eso también podría darse. En ese caso necesitamos tener mucho cuidado al hacer el análisis del instrumento. Es decir, pues tenemos que saber determinar quién es el que está facultado para poder otorgar esta venta, o sea, para poder vender. Pero bueno, digamos que es una sola persona, pues en un escenario, llamémosle ideal y sencillo al mismo tiempo. Digamos que el dueño, según la escritura que nos están presentando, es un solo individuo y digamos que es mujer viuda, para darle un poquito de variedad al asunto. Entonces, comparece y aquí le ponemos un título que precede al nombre, aunque tampoco es indispensable. Podríamos omitir el título, pero no deja de sonar un poco anormal o fuera de lo común no ponerle un título. El título podría comenzar desde la señora, la doctora, la licenciada, la ingeniera. A eso me refiero cuando digo yo un título, dependiendo, por supuesto, de si tiene una profesión que justifique la utilización de ese título. O podemos utilizar simplemente la señora. Incluso, si usted quiere, póngale doña. De otra manera, ¿no? Doña. Pero digamos, la señora. A ver, vamos a inventar un nombre aquí a partir de los nombres de ustedes. La señora Adinet Adriana Durán Cruz. Vaya. Aquí tenemos un pequeño o un primer dilema. Un primer dilema. Veamos qué dice la ley en presencia de una mujer viuda. Si alguno de los otorgantes fuere mujer casada o viuda, si alguno de los otorgantes fuere mujer casada o viuda,
se expresará su apellido de soltera, y el que conste en el antecedente si lo hubiere. Aquí está hablando del apellido, no del nombre propio, sino del apellido. Y dice de que si alguno de los otorgantes fuere una mujer casada o viuda, habría que expresar en la escritura matriz el apellido de soltera de esa mujer. Y si hubiere antecedente, el apellido que conste en el antecedente. ¿Cómo le daríamos cumplimiento? Digamos que nosotros tenemos un DUI en donde en el DUI ella, así aparece el nombre de ella, que por cierto los nombres solemos realzarlos con letra negrita y a veces subrayado, para que sea fácil encontrar ese dato dentro del instrumento. Entonces, pregunto, ¿cómo creen ustedes que deberíamos escribir el nombre de una mujer viuda, tomando en cuenta lo que dice el ordinal cuarto del artículo 32? En esta parte que estamos leyendo, que si alguno de los otorgantes fuere mujer viuda, se expresará su apellido de soltera. Entonces, aquí está el nombre y apellidos tal como aparece en su documento con el cual se está identificando, en su DUI, documento único de identidad. Pregunto, ¿creen ustedes que ya estaría cumplido este requisito si lo ponemos tal como está en el documento? No, Lick, porque dice viuda de Cruz. Imagino que no tiene que ser el muy apellido Durán. Creo que él es soltera de ella. Gracias. Gracias por su opinión. Vaya, miren, en realidad, ese dilema lo podemos resolver, vaya, primero, tal vez como una especie de tip. Usar en primer término el nombre de la persona tal y como aparece en el documento con el cual se está identificando. Esta es una clave que ustedes podrían utilizar cuando estén trabajando en estas plantillas. O de hecho, mejor dicho, cuando ya les toque hacer un instrumento ya, digamos, real o que va a ser utilizado ya en la realidad. Usar en un primer término el nombre de la persona tal y como aparece en el documento con el cual se está identificando. Luego, si es mujer y está casada o está viuda, pues tendríamos que expresar su apellido de soltera. Y efectivamente aquí está su apellido, pero de viuda. Digamos que ella podría ser, aquí sí hay varias situaciones que se pueden presentar, porque como no tenemos nosotros un sistema estándar, pues mira, hay tanta variedad en las personas. Hay quienes solo tienen un apellido, hay quienes tienen dos, así como solteros. Hay quienes tienen tres. Imagínense, en el caso mío, todo el mundo dice que tengo tres apellidos. Y yo siempre estoy luchando para explicarles, no, Ríos Lazo es uno solo. Lo que pasa es que va dividido por un guioncito, pero es un solo apellido. Pero la verdad es de que hay personas que sí, que tienen tres apellidos. O sea, palabras diferentes entre sí. Entonces, cuando la ley nos dice de que tenemos que expresar el apellido de soltera, entendería yo que tendríamos que incluir los dos o tres apellidos que la mujer, en este caso viuda, tenga.
Es decir, aquí tendríamos que ingeniarnos una redacción para poder decir que estamos expresando. Vamos a ver. Siendo sus apellidos de soltera. Y aquí nos vamos a inventar otro apellido. Rojas. Fíjense, es una redacción que yo estoy sugiriendo ahorita porque me parece que de manera puntual se le está dando cumplimiento a lo que nos está exigiendo. Recuerden que estos son requisitos de la escritura matriz. Y, como dice, y el que conste en el antecedente si lo hubiere, pues aquí tenemos otro requisito que también tendríamos que cumplir siempre y cuando haya antecedente y el apellido fuera distinto del que ya hemos consignado. O sea, lo que el legislador está queriendo aquí es que identifiquemos a una mujer casada o viuda de la manera más extensa o completa que podamos. Y para ello los parámetros que nos da son: usa su nombre y apellidos tal como están en el documento que te está presentando, porque para eso son los documentos de identidad, para identificar a la persona. Usted no puede tener un DUI de alguien en sus manos y escribir en el instrumento notarial ese nombre de manera distinta a como aparece en el DUI. Eso es contradictorio. O sea, no está usted autorizado para cambiar el nombre que aparece en el documento único de identidad, o en el pasaporte si fuera pasaporte, o en la licencia de conducir vehículos si fuera una licencia de conducir vehículos, o en la tarjeta de extranjero residente, ya sea temporal o permanente. Usted no puede cambiar el nombre que le aparece en el documento con el cual se está identificando. Y por eso es que yo he escrito esto aquí, que tiene que usar en primer término el nombre tal y como aparece en el documento, y luego agregar aquello que sea necesario agregar y que termine de complementar la información que la ley requiere. Miren, yo no sé si ustedes ya se fijaron que en el documento único de identidad de todos, debajo del nombre hay una casilla, debajo del nombre. A ver quién recuerda qué casilla es esa. Exacto, así es, así es. Hay personas que por cualquier circunstancia han sido identificados de una manera en ciertos actos y de otra manera en otros actos. Estas personas, digamos que tienen un problema legal. Y el problema legal consiste en que su nombre no es, digamos, único y por ende no es unívoco, sino que de alguna manera es un nombre equívoco en el sentido de que queda la duda si se trata de la misma y única persona o si se trata de personas diferentes. Porque miren, bueno, en este caso concreto, este nombre, Adinet, es primera vez que lo oigo en toda mi vida. No creo que hayan muchas Adinet en el mundo. Adriana hay un poquito más. Pero imagínense que alguien se llame Juan García. Juan García. O sea, y en otras actuaciones tiene Juan Antonio García. Es decir, estos otros nombres ya son mucho más comunes, y el que alguien me diga que se llama Juan García, pero en otras actuaciones se llama Juan Antonio García, ¿cómo yo voy a estar seguro de que en verdad se trata de la misma persona? Si hay tantos Juanes Garcías en el mundo. O sea, no voy a tener yo certeza. Entonces,
ese problema de no poder, digamos, prima facie, acreditar que se trata de la misma persona, solo que es conocida con nombres distintos, ese problema se resuelve otorgando el interesado una escritura pública que se llama precisamente identidad personal. A esa escritura pública de identidad personal se refiere, por cierto, el artículo 32 ordinal quinto, inciso segundo del ordinal quinto. Esto es identidad personal. Les pido que le pongan atención porque esto que he señalado aquí en relación con, déjenme buscar, en relación con otro artículo en la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, artículos 31 y 32. Esto que estoy mostrando en pantalla está en la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Identidad personal, artículo 31 y artículo 32 cuando se trata de persona fallecida. Identidad personal. Ok, estos artículos, el 31 y el 32 de la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, junto con este inciso segundo del artículo 32 ordinal quinto, son la base legal de la escritura pública de identidad personal. Entonces, esas personas que tienen ese dilema y junto con el dilema, ese problema, resuelven el mismo otorgando, repito, una escritura pública de identidad personal. Como consecuencia de esa escritura pública, se acredita que esa persona, además de ser conocida como Juan García, también es conocida como Juan Antonio García. Y a lo mejor haya otras formas. Y también es conocida como Antonio García Merino. Otra forma. Y es el mismo fulano. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el notario cuando lo que el interesado quiere es eso? Es una identidad. Aquí está. Cuando la escritura tenga por objeto únicamente establecer que una persona natural es conocida con nombres o apellidos que no concuerden con los asentados en su partida de nacimiento. Ese es el caso. Que hay una diferencia. Sí, dígame. Yo he podido percibir, no sé si estaré en lo correcto, es cuando se va a tramitar el DUI, que a veces dice en el documento único de identidad, conocido por, y cuando tiene, como es conocido, digamos, como, mi persona es Carlos Moreno, pero digamos que me dicen, Carlos Fuentes, por decirlo así, o cosas así, ya ahí como que pienso yo que en el documento único de identidad, creo yo que ahí trae como lo que usted dice, conocido por. Claro. Y en ese aspecto el notario le puede escribir ahí, entonces conocido por, cuando hay una, no sabría cómo explicarle.
Vaya, voy a terminar yo el comentario que estaba haciendo y estoy seguro que después de ello usted va a tener ya la idea más clara. Vaya, mire, le estaba diciendo que cuando una persona natural, es decir, una persona biológica, una persona física, es conocida con nombres o apellidos que no coinciden con los de la partida de nacimiento, dicha persona o su representante legal, si fuera una persona natural incapaz, dicha persona o su representante legal comparecerá ante notario, quien dará fe del acto. Dará fe del acto. ¿Qué significa eso? Dará fe del acto. Bueno, lo que significa es que en su escritura matriz y luego el testimonio que él va a expedir, en su escritura matriz, el notario va a dar fe de que esa persona es conocida de varias maneras. Es decir, es conocida como Juan García, como Juan Antonio García, como Antonio García Merino, etc. Pero eso sí, al notario se le tiene que presentar la certificación de la partida de nacimiento del interesado. Cualquier otro documento relativo a la identidad que estamos tratando de establecer. Y 2 testigos idóneos que conocieren al interesado, cuyas deposiciones, es decir, cuyas declaraciones asentará en la escritura. Por cierto, estoy seguro que más de alguno de ustedes ya colocó escritura pública de identidad como uno de los modelos en los que va a trabajar, ¿verdad? Entonces, esto es importante conocer cuál es la base legal de una escritura cualquiera, en este caso, de la escritura pública de identidad. Ahora bien, una vez que el notario imprime, lee, explica esta escritura al interesado y a los 2 testigos, obviamente les recoge firma él también en el protocolo, luego saca testimonio, que es la escritura pública, o sea, una reproducción literal de la matriz, y ese es el testimonio. El testimonio solamente lo firma y lo sella el notario. En el testimonio no tienen que ir las firmas de los comparecientes. Los comparecientes han firmado en la matriz. El testimonio, repito, solamente el notario lo va a firmar y a sellar en cada una de las hojas de que se componga el testimonio. Y al final le va a poner una razón indicativa de que es un testimonio y de cuáles folios a cuáles folios iba escrito ese testimonio, a quién se lo entrega, lugar, fecha, libro al que corresponde, número del libro al que corresponde, etc. Ese testimonio, que no es la misma matriz, no se vayan a desprender ustedes de las hojas del protocolo. Una vez oí decir, a lo mejor era chiste, que como testimonio a una persona le habían dado las hojas, las originales, la matriz, como testimonio. Imagínense, ha de haber sido chiste, ¿verdad? Porque es difícil pensar en un error de esa naturaleza, pero bueno, para que ustedes vean pues de que hay que tener cuidado y poner mucha atención en lo que se hace. El testimonio es una reproducción literal y conforme con la matriz. Ese testimonio es el que se lleva al registro del estado familiar, donde está asentada la partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento y la original, la que está en los libros allá en la alcaldía, la marginan, es decir, le ponen una nota al margen. Eso es marginar, poner una nota al margen o
en un libro especial que se llama Libro de Marginaciones, si no hubiera espacio en la partida original. Al margen se le pone una razón de que esa persona, además de ser conocida con el nombre que le aparece ahí, también es conocida como tal, tal, tal. Hay quienes tienen como 5 o 6 formas de conocerse. O sea, hay quienes, no hombre, aprovechan la identidad para meterle todas las maneras habidas y por haber. Una vez que la partida de nacimiento ya está debidamente marginada, pues el interesado tiene que sacar otra certificación de ella, ya con la marginación. Y esa es la que va a presentar a la oficina que le da documentos de identidad, ya sea el Registro Nacional de las Personas Naturales para que le den el DUI otra vez, o a Migración para que le den pasaporte, o a Registro de Vehículos Automotores para que le den licencia de conducir, es decir, nuevos documentos relacionados con su identidad. Claro, de estos, el único que yo tengo entendido tiene una casilla para el conocido por, solamente es el DUI. El DUI. Pero bueno, contestando su pregunta, Carlos, no es, digamos, el notario el que va de su propia iniciativa y ya solo porque se lo diga el interesado, a ponerle conocido por a una persona, si no ha hecho esta diligencia o esta escritura. Es decir, si la persona no ha otorgado una escritura de identidad, el notario no tiene por qué escribir en su instrumento notarial que esa persona tiene un conocido por. Es decir, eso no es arbitrario, eso no es caprichoso, eso no es porque a mí se me ocurra, no, pues como aquí está diferente y aquí también, mire, también, para un tercer documento diferente, no, no te preocupes, aquí le voy a poner conocido por. Mire, eso fue una práctica muy frecuente en las oficinas notariales, pero la sección del notariado, en conjunto con el registro inmobiliario, le dijeron que no a esa práctica. Es una práctica viciada, es una práctica incorrecta. Uno como notario no es, digamos, la autoridad. Claro, uno sí puede autorizar esta escritura de la que estamos hablando, por supuesto. Pero mientras no se haga, uno no puede simplemente ponerle conocido por, conocido por, conocido por. Antes se hacía, pero ahora ya no. Es decir, ya no se debe hacer eso de ponerle conocido por, ya solo porque hemos encontrado diferencias o discrepancias en las maneras de llamarse a esa persona. Bien, entonces, volviendo al que estamos haciendo nosotros, si tuviera y solo si tuviera en el DUI ocupada la casilla donde dice conocido por, entonces se lo podemos poner. Entonces, y repito, se lo podemos poner. No es que se lo debamos poner. No, yo no lo veo como obligatorio. De todas maneras, el conocido por significa que se puede llamar indistintamente de cualquiera de las maneras en que es conocida por. Esa es la idea de ese conocido por, que se puedan utilizar alternativamente cualquiera de sus formas de conocerse, pero no todas. No es necesario, no es estrictamente indispensable hacerlo, pero podríamos hacerlo para mayor abundancia en la información que estamos proporcionando. Ok, volviendo al artículo 42, dice el ordinal cuarto que se exprese en el instrumento el nombre.
apellido. Ese ya está cumplido aquí. Nombre y apellido. Y con las variantes que puedan presentarse. Edad. Vaya, miren, yo he visto bastantes instrumentos notariales en los cuales, en esta parte de la edad, lo que le ponen es mayor de edad. Miren, déjenme hacerles una aclaración. La ley no le está pidiendo que le ponga si es o no mayor de edad. No. La ley lo que le está preguntando es la edad. Eso es lo que le está requiriendo, la edad. Y la edad no se cumple con ese requisito poniendo mayor de edad. No. Aquí le tiene que poner la cantidad de años cumplidos que tenga la persona. Ejemplo, de 40 años de edad. Que la otra semana cumple 41. Tiene 40 cumplidos. Que mañana cumple 41. Mañana regresa y le pongo 41. Hoy tiene 40. Es decir, años cumplidos de edad. Luego, profesión u oficio. Aquí tenemos otro dilema. Es que mire, este ejercicio notarial está lleno de dilemas. Profesión u oficio. ¿De dónde lo vamos a obtener? La profesión u oficio de una persona. A ver, alguien que me ayude ahí. ¿Cómo obtendría usted? ¿El documento único de identidad? Eso es lo que yo recomiendo. Que utilicemos la información que ya consta en el documento. Bueno, si es el documento único de identidad el que nos está mostrando, pues este contiene esa parte en el dorso, me parece, la profesión u oficio. Vamos a suponer que si él anda cargando ese documento y lo presenta para identificarse, vamos a suponer que él está de acuerdo con lo que dice allí. Que cuando le preguntaron allá en el registro de personas naturales, llámese DocuSal o DuiCentro o como le quieran llamar, allí él manifestó cuál era su profesión u oficio. Entonces, tratemos de poner en esa parte la profesión u oficio que aparezca en el documento único de identidad de la persona. Claro, si no fuera con ese documento que se está identificando y el documento que trae no dice cuál es la profesión u oficio, pues en ese caso no tenemos más remedio que preguntárselo a él, ¿no? Preguntárselo a él y escribir, ni modo, la profesión u oficio que él o ella nos está diciendo en ese caso. Por ejemplo, una persona que se dedica a las labores del hogar, normalmente le ponen de oficios domésticos. Algunos han supuesto que no deja de sonar, no sé por qué, como que no fuera una labor digna, pero bueno. Algunos no les gusta poner eso. Bueno, de hecho, hay algunos en donde dice doméstica. Un poco raro, ¿no? Porque me da la impresión de que esto es la persona que por un precio trabaja en un hogar haciendo precisamente las labores domésticas, es decir, doméstica. Pero hay quienes en vez de poner de oficios domésticos, le ponen ama de casa. Y ya he visto yo algunos notarios que tratando de usar un lenguaje un tanto pleonástico, creo que se llama la figura, pleonasmo, no recuerdo bien, pero tratando de utilizar un lenguaje, digamos, un poco más suave, un poco más artístico, he visto que le ponen
de las atenciones del hogar, de las atenciones del hogar. Pero bueno, volvamos al punto. Vamos a Con utilizar, respecto, ajá, me recordó que también le ponen trabajadora del hogar. bueno, aunque ahí hay un poco de riesgo, ¿verdad? Hay un Sí, poco, así le hay un poco de riesgo al poner trabajadora de él. Ahí cualquiera que está empezando a leer diría, úpale, huyamos. Pero sí, miren, la verdad es que hay unas maneras, digamos, que el lenguaje permite y a veces recomienda. Por ejemplo, un ordenanza. ¿Verdad? Ella es ordenanza. Entonces, ordenanza, úpale. Algunos han pensado que es un poco feo. Y entonces, ¿qué se utiliza para ordenanza? A ver quién me dice. Una manera distinta de decir lo mismo. servida de apoyo. Ahí dio en el grano usted. Sí, Ajá. O el famoso vendedor. No, le dicen, tú no eres un vendedor. O sea, tú no eres un vendedor. Tú eres un ejecutivo de ventas. ¿Ah? ¿Cómo la vendí ahí? Ejecutivo de ventas, ¿no? Es decir, hay maneras, ¿por qué no decirlo?, de suavizar un poco y de darle un poquito de mayor autoestima, ¿no? No que el trabajo vaya jornalero, imagínate, jornalero. Entonces hay quien podría decir, puya, qué feo se oye, ¿va? Jornalero, obrero, bueno, empleado suele utilizarse mucho. Pero bueno, yo insisto que en la parte esta de la profesión u oficio, en principio, utilicemos la que le aparece en el documento que nos está mostrando. Ahora, si no hubiera un documento que contenga esa parte, entonces pues ni modo, preguntémosle, mire, ¿cuál es su profesión u oficio? Ah, bueno, yo soy ingeniero agrónomo. Bueno, está bien, ingeniero agrónomo. Miren, tratemos de utilizar la declinación del género. Yo creo que es lícito utilizar, por ejemplo, no digamos abogado. Si es mujer, ella no es abogado, ella es abogada. Notario, ¿por qué le vamos a decir notario a una mujer? A ver, que alguien me explique. Es notaria. Es decir, tratemos de utilizar, repito, la declinación. Ya voy a creer yo que le voy a poner a Dinet Adriana Durán, le voy a poner que es arquitecto. O sea, ¿de dónde? Hay una incongruencia ahí entre el género y la profesión que estoy utilizando, arquitecta. Probablemente nos encontremos con algunas que no encuentren una declinación de género. A lo mejor haya más de alguno por ahí. Como por ejemplo en materia procesal hablamos de una mujer que sirvió como testigo. Entonces, ahí sonaría un poco feo, ¿no? Decir que es testiga. Sin embargo, creo que podría ser válido, pues ahí es como de irnos acostumbrando, ¿no? Así como, mire, señora juez. ¿Qué es eso de señora juez? O sea, es una incongruencia. Señora jueza. Señora magistrado. ¿Cómo magistrado? ¿De dónde? ¿Que no está viendo mi falda? Es decir, señora magistrada. Es decir, hay que tratar, repito, de utilizar la declinación de género que corresponda a la persona que estamos identificando. ¿De acuerdo? Y ello, ahí sí, mire, ello a pesar de que pudiera venir malo. Ah, bueno, una palabra, comerciante, por ejemplo, aquí creo que sí, no habría manera de decir comercianta. Creo que se oye sí muy, muy feo. Sin embargo, hay que buscarla en el diccionario de la lengua. Y si apareciera comercianta, usemos comercianta para referirnos a una mujer que ejerce el comercio. Pero bueno, todavía creo que estamos en ese esfuerzo, en esa lucha por visibilizar a la mujer. Ese es el detalle aquí. Visibilizar a la mujer. No puede pasar desapercibido que es una mujer.
de la que estamos hablando. Ok, doctora en medicina, por ejemplo. No le voy a poner doctor en medicina, doctora en medicina. Y el domicilio, otro problema, domicilio de los otorgantes. La verdad es que la mayoría de notarios nos hemos contentado con no darle importancia a estos aspectos. Como quien dice, ¿qué importa? Que el domicilio, por cierto, es un concepto jurídico determinado y definido por la legislación. Domicilio, por vía de ejemplo, no es lo mismo que residencia. No es lo mismo que lugar de trabajo. Podría coincidir, no lo discuto, pero domicilio, repito, es la residencia real o presunta acompañada del ánimo de permanecer en ella. Es un concepto, repito, que tiene definición. Mire, lo que les puedo decir yo respecto del domicilio es que está vinculado con un municipio. De tal manera que los domicilios que podemos utilizar serían en consecuencia hasta 262, porque son de 262, ese es el número, o me equivoco, municipios en el país. 262, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a poner el domicilio, pensemos en un municipio. ¿De acuerdo? Ejemplo del domicilio de Jucuapa, departamento de Usulután. Y así sucesivamente. Si fuera de la ciudad de Usulután, creo que es válido aclarar y decir del domicilio de Usulután, departamento de Usulután, o de la ciudad y departamento de Usulután. Cosa que se aplica a San Miguel mismo, a San Miguel, a Santa Ana, ¿a qué otro lugar? A La Unión, a San Salvador. Es decir, todos aquellos municipios que tienen el mismo nombre que el departamento. Chalatenango, creo que también. San Vicente. La Libertad. Solo en Cabañas creo que no hay una ciudad que se llame Cabañas. O en Cuscatlán tampoco. Pero de ahí tenemos varios que la cabecera departamental se llama igual. En ese caso podemos poner del domicilio de la ciudad y departamento de, o como lo había hecho al principio, ¿no? De la ciudad de Usulután, departamento de Usulután. Ups. Bueno, fíjense ustedes que estos datos son los datos, llamémosle, generales de una persona y son, por así decirlo, los datos mínimos que debemos utilizar. Repito, los datos mínimos que debemos utilizar. Nombre, apellido, edad, profesión, domicilio. En otras palabras, si escribimos estos datos como mínimo, está bien. Estamos cumpliendo con los requisitos del artículo 32 de la Ley de Notariado. Pero el que estos sean los datos mínimos no quiere decir en ningún momento que no podamos incluir otros datos relacionados con esta persona y que la individualicen aún más, la identifiquen mejor. ¿Qué otros datos podrían ser? Por ejemplo, el origen
es decir, de dónde es originaria la persona. El estado familiar, que en este caso, pues su propio nombre lo indica. Pero si no lo tuviera, podríamos poner el estado familiar. La nacionalidad. Ojo, la nacionalidad no es un requisito para los salvadoreños, pero sí lo es para los extranjeros. Aquí lo dice, miren, si alguno de los otorgantes fuere extranjero, se expresará también su nacionalidad. Ojo, no se les vaya a olvidar. Yo podría en algún tipo de actividad evaluada ponerles, escriba los datos generales en una que pondría usted en un instrumento notarial tratándose de una persona que nos visita de México y que no es, por supuesto, salvadoreña. Entonces, ahí ya ustedes sabiendo que nos visita de México y no es salvadoreña, es extranjero, tengo que poner su nacionalidad. Tengo que poner la nacionalidad. En un salvadoreño no es necesario. Vamos a asumir que todo aquel que no le pongamos nacionalidad es salvadoreño. La nacionalidad por defecto es la salvadoreña y no necesitamos escribirla. Pero otra vez, lo que abunda no daña. Y aunque no se exija, lo podríamos poner. Nacionalidad. Hay ciertos instrumentos en donde leyes especiales y distintas a la ley de notariado nos piden otro tipo de información. Por ejemplo, el origen, el estado familiar y la nacionalidad no pueden faltar en una escritura pública de matrimonio. Ahí no es que no es que es optativo, ahí tenemos que ponerlo, porque es un matrimonio el que estamos autorizando. Incluso el nombre de los padres, fíjense, en un matrimonio se incluye el hijo de fulano de tal y de sutana de tal. Es decir, se le ponen los nombres de los padres. Con eso lo que les quiero decir yo es que, si bien es cierto, el código, la ley de notariado nos da datos mínimos, otras leyes nos exigen otros datos que no los exige la ley de notariado. Y en consecuencia, ojo, si estamos trabajando un tipo de documento en particular, debemos tener presente eso. Dígame. ¿Hola? Bueno, otro dato que no puede faltar cuando estamos en la parte esta de un compareciente, y fíjense, hablo de compareciente, no necesariamente de otorgante, compareciente. Otro dato que no puede faltar es que el notario tiene que dar fe, ordinal quinto, dar fe del conocimiento personal que tenga de los comparecientes. Y en caso que no los conozca, que haga constar que se cerciora de la identidad personal por medio de su documento, pasaporte, tarjeta de residencia o cualquier otro documento de identidad, o por medio de 2 testigos conocidos del notario. Fíjense bien cómo la ley de notariado reconoce que no solo con el DUI se puede identificar o cerciorarse el notario de la identidad personal de un compareciente. La misma ley de notariado nos está mencionando otros documentos
y en defecto de documento, incluso 2 testigos de conocimiento. Testigos que por supuesto tienen que conocer a ese compareciente que carece de documento. Y por medio de ellos, los testigos idóneos, se identifica por parte del notario a un compareciente que él no conoce. Porque dice, y en caso de que no los conozca. No obstante eso, en todo caso, se consignarán en el instrumento el número del documento. O si usamos testigos de conocimiento, los nombres y generales de los testigos de conocimiento. De esto nos está hablando de requisitos que también tenemos que incluir en la matriz. En otras palabras, no hemos todavía terminado esta parte del encabezamiento. Tendríamos entonces que agregar, fíjense bien, comparece la señora tal, a quien no conozco. Con esta frasecita estamos cumpliendo con este requisito, que el notario dé fe del conocimiento personal que tenga de los comparecientes. Si usted no tiene conocimiento personal de ese compareciente, basta con que diga a quien no conozco. Claro, otra vez, muchos notarios han optado por no decir así a secas, a quien no conozco. Se oye un poco feo, piensan ellos, ¿verdad? Decir, no, es que yo a usted no lo conozco. Entonces, muchos le ponen a quien hoy conozco. Suena un poquito más suave. O su equivalente a quien ahora conozco. Pero hay notarios que van un poco más allá y dicen a quien conozco en virtud de este instrumento. Otra vez, formas un poco más poéticas de decir lo mismo, a quien no conozco. Pero como suena bien feo, a quien no conozco, a quien conozco en virtud. Y hay quienes podrían llegar al colmo de decir a quien hasta hoy a quien hasta hoy tengo el placer de conocer. Decir, pero no, basta, repito, con que usted le ponga a quien no conozco, si ese fuera el caso, o a quien conozco, si ese fuera el otro caso. Mire, usted podría pensar que esto no tiene relevancia, pero yo quiero decirle que sí la tiene. Es decir, eso de dar fe del conocimiento personal que se tiene de un compareciente es de la mayor importancia. Les voy a contar una experiencia de hace muchos años. Sucedió que a la oficina de un notario llegó una persona suplantando a otra. Miren qué malilla. Suplantando a otra. Andaba en aquel tiempo una cédula de identidad con todas las características de ser un documento correcto, genuino, verdadero, pero era una suplantadora esa persona de otra. Y se hizo un instrumento con una persona suplantando a otra. Ok, ¿qué tal si esa persona hubiera sido Adinet Adriana, la verdadera, la suplantada? Y quien llegó nada que ver con ella, pues otra persona distinta. ¿Y qué tal que yo le ponga a quien conozco? Ajá. Cuando en verdad no la conozco. Y porque no la conozco, es que llegó otra queriendo pretender ser ella. Pero ¿qué tal si yo le pongo a quien conozco? ¿Será que después
me puedo excepcionar, me puedo defender diciendo, no, mire señor juez, no, mire señor fiscal, si la verdad es que yo no la conozco, es que lo que pasa es que como así estaba ahí en el modelo que yo utilicé, entonces se me olvidó ponerle ahí la palabrita, no, se me olvidó. Y por esas dos letras me va a usted condenar. A ver qué piensan. ¿Creen ustedes que esa es una defensa para un notario? Decir... No, claro que no. No, la verdad es que... No, mire. Ay, ¿cómo se lo explico? Si a usted le van a dar autorización para ejercer el notariado, es porque confían en usted. Es decir, el órgano que da esas autorizaciones, que es la Corte Suprema de Justicia, confía en sus capacidades, confía en que usted va a ser diligente, cuidadoso, serio, que le va a dar importancia a las cosas. Entonces, si el legislador le está diciendo que usted tiene que dar fe del conocimiento personal que tenga de los comparecientes, es porque el legislador quiere contar con ese apoyo adicional. Esta señora es Adinet Adriana y no otra porque yo la conozco. Doy fe de conocer personalmente. Esto también se puede utilizar en el caso de que conozcamos a la persona, a quien doy fe de conocer personalmente. Aquí usted está dando un énfasis, como quien dice, adicional a la identidad de esta persona. No está siendo suficiente el documento que anda, sino que usted está diciendo que le conoce personalmente. Pero ojo, hágalo cuando ese sea el caso, pero no lo haga por error. O sea, fíjese bien en ese detalle antes de autorizar ese instrumento. O sea, no porque así venía en el machote, usted agarró uno de la computadora y en esa parte usted tenía a alguien que sí conocía, pero le monta los datos de otra que no conoce, pero le dejó allí. Esta frase se la dejó, se le olvidó borrarla. No, eso, bueno, la verdad es que ya en un ambiente procesal puramente probatorio, a lo mejor sí usted logre probar que no la conoce y que fue un error, ¿verdad? Pero ya el dolor de cabeza ya lo tiene, pues, y la necesidad de ir a un juicio. Entonces, en el caso que les estoy planteando, el colega afortunadamente, tal como era, le puso a quien no conozco. Fíjense que esa sola frase impidió incluso que procesaran al notario. Pues sí, no, mire, aquí él no tiene nada que ver, si no la conocía, y ahí dice que se identificó, pero ¿qué tal si lo hubiera puesto a quien conozco? Ahí sí se la hubiera comido. Ok, a quien no conozco e identifico. Esas son las palabras que faltan. Por medio de su, y aquí va a depender. Va a depender si estamos utilizando el documento único de identidad, el pasaporte, la tarjeta o carnet de extranjero residente, ya sea temporal o permanente, licencia de conducir vehículos y cualquier otro documento idóneo, dice, a juicio del notario. Allí pues no se me ocurre de momento qué otro podría ser. O, en su caso, y aquí volvemos a lo mismo. A quien no conozco e identifico por medio de los testigos hábiles y de mi conocimiento, señores. Y esta es la parte que en el caso de los instrumentos que nosotros vamos a hacer, no es necesario repetir. Como ya hemos trabajado con las generales de una persona, en esta parte basta, en vez de escribir de nuevo
lo relacionado con esa persona, basta con poner basta con eso. Ojo, en lo que ustedes van a escribir a mano, no es necesario volver a poner el nombre de una persona, su edad, su profesión, su domicilio. No, aquí nos vamos a contentar con eso. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque ya se nos llegó la hora de cerrar la sesión. Y si no tienen alguna pregunta, voy a parar la grabación para pasar la asistencia. Dígame. Como usted mencionaba hace ya ratito, que en el instrumento que nosotros le vamos a realizar no quiere que se repitan. Entonces me imagino yo que se refiere a ese punto que usted menciona ahorita. Y otros más. Mire, por ejemplo, un inmueble. Un inmueble, a lo más que puede llegar es como quien dice a los datos que no pueden faltar. Naturaleza, si es rústico o urbano. Ubicación, dónde está ubicado. Área o capacidad superficial, habría que incluirla, pero yo les podría aceptar por vía de ejemplo, digamos que ya estamos escribiendo ahorita, que es dueño y actual poseedor del siguiente inmueble. Ok, yo les acepto esto, mire. Naturaleza. Un terreno de naturaleza rústica, situado en ubicación, situado en el cantón Las Lomitas, jurisdicción y distrito y departamento, nada, ubicación, que tiene una capacidad superficial de, eso es el área, es decir, cuánto tiene, cuánto es, 400 metros cuadrados, nada, área, así entre paréntesis, y cuyas medidas y colindancias son las siguientes. Colindancias. Es decir, ¿para qué van a estar escribiendo si pueden abreviarlo? Obvio, ¿no? Esto no lo van a poder hacer en una matriz, pues, pero sí en lo que yo les estoy pidiendo que hagan. O sea, yo lo que necesito, este es un trabajo académico, pues, lo que necesito es que ustedes sepan qué van a poner cuando describan un inmueble. No necesariamente que lo pongan, sino qué es lo que van a incluir. Más o menos así va la idea. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, en sesiones posteriores. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Sí, yo tengo una duda. Ajá. No sé si digo, pero el color del lapicero, negro o azul. No importa. No importa. Y Es más. Con Dígame. Con relación a las páginas, tiene que llevarlo, por ejemplo, lo del sellito que lleva arriba y eso. Por ejemplo, imprimir una que sea similar y escribir ahí, o cómo. Mire, yo eso es lo que les recomendaría. Les recomendaría que utilicen, usted creo que puso la parte del dorso, yo había puesto la parte del frente, o alguien puso eso en el grupo, sí, imprimir una y luego sacarle copias. Yo creo que en 3 instrumentos, y de esta manera abreviada que les estoy sugiriendo, yo creo que en 3 instrumentos lo más que pueden utilizar son unas 10 hojas, por mucho, creería yo, por mucho. Porque recuerden que lo van a hacer abreviado. Bueno, creo que hoy sí tenemos que pasar asistencia porque ya es la hora. Voy a dejar de grabar.